Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo ponente. Ella es una gran amiga, es la doctora Marcela Ceballos, quien es doctora en innovación e investigación educativa y es docente e investigadora independiente actualmente. Ella nos acompaña desde Argentina con el tema acompañamiento pedagógico digital para docentes. Bienvenida, apreciada doctora, un gusto saludarla. Gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto CITAD. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Y quiero agradecerte, Ruth, por la posibilidad de estar en este valioso encuentro para poder socializar y compartir el conocimiento. Ayer estuve en el evento, las ponencias fueron pertinentes y observé como una paleta multicolor de saberes, conocimientos, experiencias, y también me enriquecí con el chat, con los posicionamientos y preguntas de los ponentes. Hemos recorrido por la epistemología, la filosofía, neurociencias, la teoría, el enfoque de la complejidad, las tecnologías y el adulto mayor, las tecnologías y el sujeto con necesidades educativas especiales, entre otras. La verdad, fue un encuentro maravilloso. Y bueno, y hoy me encuentro aquí para poder presentar mi ponencia y bueno, espero que sirva y que la disfrute. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Siempre sus conocimientos son muy enriquecidos. Y bueno, no le quito más tiempo y damos inicio a la disertación de la doctora Marcela. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, daremos comienzo a la presentación del programa de acompañamiento pedagógico digital para docentes, diseñado por mi persona, y lo diseñé a partir de las necesidades concretas de los docentes con respecto a las tecnologías. Diseñé un programa con estrategias de acompañamiento. En este sentido, el acompañamiento pedagógico como proceso formativo. Es decir, se transformó en una estrategia para el desarrollo profesional docente. El acompañamiento superó la mirada restringida de evaluar una clase del docente, y no solamente para observar si se cumplieron los objetivos y si las tareas o las estrategias empleadas fueron efectivas. ¿Por qué se diseñó este programa? Es una herramienta de gestión y proceso para generar cambios. Se trató que los docentes aprendieran mejor y desaprendieran lo que aprendieran o lo que aprendieron en otro paradigma. Es fundamental valorar lo que hacemos bien y reflexionar críticamente sobre factores externos e internos que afectan al uso pedagógico frente a las tecnologías. Las tecnologías modifican el trabajo docente, pero también transforman su identidad, ya que nos obliga a cambiar las creencias, crear nuevos ambientes de aprendizaje y replantear qué y cómo aprenden los estudiantes, sin permitir que las tecnologías nos sustituyan, ya que en realidad constituyen un medio didáctico. En este sentido, y analizando el pensamiento del siguiente autor, que nos expresa que la preparación de los profesores necesita ser repensada a la luz de los nuevos requerimientos de la sociedad de la información y del conocimiento. Los docentes deberían cambiar su rol para convertirse en creadores, gestores y curadores de contenidos digitales. Podemos analizar las palabras claves, por ejemplo, creadores, realizar el pasaje de consumidor a prosumidor. Como personas que crean conocimiento, realizan reflexiones críticas, pero además el docente debería ser un gestor del conocimiento, es decir, buscar, organizar, transferir conocimientos.
También podemos decir que el conocimiento es aquel docente que puede gestarlo en comunidades de aprendizaje y desarrollar proyectos de investigación. Curador de contenidos, aquel docente que evalúa, selecciona, organiza, comparte y otorga sentido a los contenidos. Entre los objetivos generales del programa de acompañamiento pedagógico, podemos destacar que quisimos lograr alcanzar la alfabetización digital a partir de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TAC. La alfabetización digital es la capacidad del docente para realizar distintas tareas en un ambiente digital. Esto incluirá habilidades para localizar, investigar, organizar, diseñar y evaluar no solamente información, sino también recursos, herramientas digitales, proyectos digitales. Las TAC van más allá de dominar las herramientas tecnológicas, es decir, aprender con TAC significa crear conocimiento, explorar, investigar, crear al servicio del aprendizaje y de la enseñanza. Pero también otro objetivo del presente programa tuvo que ver con reflexionar sobre la cultura profesional docente. Es decir, deberíamos estudiar dos procesos complementarios, el pensamiento y la acción. Los interrogantes que se plantearon en el presente programa son los siguientes. Antes de planificar, las personas son claves en la gestión del cambio. A veces lo desconocido produce inseguridad, temor, y lo que hace esto es que la gestión del cambio se vea afectada. El cambio no es fácil, pero es fundamental que reflexionemos sobre el tipo de cambio. O sea, ¿qué tipo de cambio necesitamos? ¿Metodológicos, estrategias didácticas, objetivos, contenidos o cultural? Es decir, reflexionar sobre lo que aprendimos cuando éramos estudiantes y allí se van forjando los distintos modelos del docente. Para que se lleve a cabo un programa de acompañamiento, es necesario reflexionar sobre los factores que posibilitan y obstaculizan el cambio. Facilitadores, actitudes positivas, motivación, capacitación, acceso a recursos tecnológicos y factores que pueden obstaculizar mentalidad tradicional, creencia, ausencia de capacitación, improvisación, falta de conectividad. Ahora bien, también es importante comprender cómo aprende el docente a través de las tecnologías. Aprende haciendo. Aprende porque cree que es necesario. Aprende a partir de la exploración, formulando preguntas, tomando datos, sacando conclusiones. Muchas veces, cuando hablamos de integrar las tecnologías, damos como un salto hacia el aprendizaje de las herramientas y recursos tecnológicos. Pero ¿saben una cosa? A veces nos olvidamos del sujeto pedagógico y también del contexto. Nos encontramos con distintas generaciones. Las características del sujeto pedagógico actual son las siguientes. Son colaboradores, podemos decir naturales, exploran, crean, accionan, realizan multitarea, prefieren la hipertextualidad en vez de la linealidad. Los destinatarios del presente programa pedagógico corresponden a una generación que podemos llamar X. Tenían entre 34 y 48 años de edad. ¿Y cómo aprende esta generación? Aprenden por el análisis, a partir de la hipótesis, poseen una estructura mental moldeada paso a paso. Es decir, una tarea a la vez. Aprenden según sus conocimientos previos. Ahora bien, pensemos, esta generación le tiene que enseñar a la generación Z o a otras generaciones, que reciben información rápida,
prefieren imágenes más que textos, son multitareas y prefieren el juego. Y uno se pregunta, ¿qué es integrar las tecnologías? Es hacer que las mismas se incorporen para formar parte de algo. Es decir, no deben planificarse como una acción ajena, paralela, sino que tiene que ser utilizada y ser coherente con los objetivos y contenidos que estemos enseñando. Hay que reflexionar sobre el riesgo de las generalizaciones. Es decir, una misma propuesta tecnológica no es útil para todos los contextos. O pensar a veces que los docentes no integran las tecnologías solamente porque no están capacitados. Nuestros análisis no deberían ser parciales, sino más completos con respecto a la integración o al no uso pedagógico de las tecnologías, incorporando todos los elementos, tales como las creencias del profesor, emociones, cultura profesional y los elementos del contexto. Ahora bien, ¿qué deseamos enseñar? En el presente programa se optó por el modelo TIPAC. Las tecnologías no son un agregado o algo adicional. No solo significa conocer las herramientas, sino reacomodarlas a nuestras prácticas, revisando siempre los conocimientos pedagógicos y disciplinares cuando incluimos tecnologías. ¿En qué contexto deseamos enseñar? El contexto es un elemento de análisis, es un objeto de estudio para poder enseñar. Ahora bien, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta? Desde mi punto de vista, una mirada integral y crítica para poder integrar todos los elementos y poder analizar ese contexto. El contexto es un elemento de análisis, como dijimos. Ahora bien, tendríamos que tener en cuenta esa mirada integral con respecto, por ejemplo, a los estudiantes, su contexto social, sus creencias, su estilo de aprendizaje, el aprendizaje dentro y fuera de la institución educativa, con respecto a las instituciones, accesibilidad, ubicación geográfica, equipamiento, concepción pedagógica, misión, visión, su proyecto institucional. Las creencias pueden ser revisadas, por eso es fundamental que las explicitemos, las tenemos que hacer visibles. Todo esto forma parte de nuestra cultura docente. El desafío es integrar la cultura digital con la cultura docente. Es un proceso paulatino. En primer lugar, en el programa de acompañamiento pedagógico, el docente debía conocer la cultura digital y reconocer que sus estudiantes viven en otra cultura distinta a la que él vivió. Pero ¿qué pasa? Todos estos cambios y estos caminos que recorremos como docentes dejan huellas. El docente en su concepción didáctica, en sus creencias y en su manera de mirar la realidad y en su experiencia. Ahora bien, es primordial hacer visibles estas huellas a partir de nuestro pensamiento autorregulado. Autores como Zimmerman y también John Dewey señalan que las personas poseen habilidades para tomar decisiones, permitiendo visualizar, evaluar las acciones. Las habilidades cognitivas y metacognitivas permiten visualizar y monitorear el aprendizaje, como así también la efectividad de las estrategias que se utilizan. La resistencia al cambio es una de las razones, es uno de los procesos para poder explicar por qué no podemos aprender a desaprender. Es decir, cuando se decide integrar, en este caso las tecnologías, aparecen distintas fuerzas que se resisten. El proceso de aprender a desaprender es complejo, está limitado por el contexto y por los elementos internos del docente. Una de las pistas para desaprender es el conocimiento de la realidad. Reconocer que el aprendizaje no va a tener una utilidad en el presente. Reaprender es actualizarse
y cambiar de paradigma. Es decir, cambiar nuestros lentes para mirar esa realidad, ese contexto. Desaprender es un proceso voluntario. A veces puede pasar que no nos actualizamos y que nuestros conocimientos quedan congelados, quedan como obsoletos. En este sentido, lo que realmente importa es convertir en conocimiento teórico en conocimiento práctico, es decir, la sabiduría del docente. Los docentes toman decisiones a partir de sus sistemas de creencias que le permiten afrontar las distintas situaciones. Nuestras creencias determinan las actitudes, dando origen a valores y se manifiestan en la conducta. Por todo ello, el acompañamiento pedagógico al docente en la integración de las tecnologías fue continuo y planificado, permitió recolectar información para la toma de decisiones. El programa de acompañamiento pedagógico para la integración de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento se inició con un diagnóstico de necesidades formativas de los docentes. Entre las necesidades surgieron un uso pedagógico y didáctico de las tecnologías, vencer los temores, expresar las dificultades, el trabajo colaborativo, la capacitación en tecnología, el contexto y las tecnologías en relación con los distintos niveles educativos y las disciplinas que imparten los docentes. Las características del destinatario estuvo compuesta por docentes del nivel primario, inicial y superior. La antigüedad docente osciló entre 3 y 10 años. Se desempeñaron en establecimientos estatales y privados. Pero también quiero compartir con ustedes algunos objetivos específicos del programa. Por ejemplo, reflexionar sobre las creencias que sustentan la práctica, potenciar el uso pedagógico de las tecnologías e integrarlas como herramientas en el aula, desarrollar en los docentes competencias básicas en el uso y en el manejo de las tecnologías educativas. Durante el programa se trabajó con los siguientes niveles de integración, de acercamiento a las tecnologías. En un primer nivel, denominado preintegración, primer acercamiento a las tecnologías. Los docentes manejaban las herramientas de comunicación, descubrían las potencialidades de las tecnologías, vencían el miedo y se familiarizaron. La integración baja se realizó búsqueda de información, se utilizó videos y siempre se utilizó con fines pedagógicos. Una integración media, ahí ya el docente puede elaborar cursos virtuales, interactúa con sus alumnos a través de las redes sociales, utiliza aplicaciones, publica y comparte información. Y una integración avanzada es un trabajo más especializado, diseña ambientes de aprendizaje, crea videos, crea comunidades de aprendizaje. Los distintos niveles le sirvió al docente para evaluar en qué nivel se encuentra y en cuál puede avanzar. Para Fullan, hay que cambiar la forma de enseñar antes de modificar el plan de estudio. Rara vez nos preguntamos qué significa el cambio y cómo lo experimentamos, y casi nunca nos detenemos a pensar, ¿qué significa para los docentes cambiar? Las personas reaccionamos ante las nuevas experiencias de la construcción de una realidad, a la cual siempre le vamos a añadir un sentido. Hay 3 aspectos del cambio que son necesarios y deben darse juntos. Cambios de creencias, nuevo enfoque didáctico y recursos tecnológicos. Durante el programa se implementó el enfoque integrado por competencias, apuntando a procesos metacognitivos para evaluar capacidades y para conocer estilos de aprendizaje de los estudiantes. Al costado de la lámina, ustedes pueden ver un mensaje. Tú sí puedes. Este mensaje acompañó a todo el programa. Fue, la verdad, como un gran compañero, elevó la autoestima de los docentes, y constantemente los tutores y los docentes daban mensaje de aliento. Se puede decir
que durante el proceso de acompañamiento, las emociones positivas, tales como alentar al otro, benefició al programa. Les quiero también comentar que hubo otra frase poderosa que decía así: uno nunca sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta. La plataforma que hemos utilizado fue la plataforma virtual Moodle, y la hemos utilizado porque promovió una pedagogía constructivista social. También se puede usar en clases lineales o para completar un aprendizaje presencial. Dispone de recursos como chat, foros, debate, y está constituida por módulos, tareas y foros. Los docentes atravesaron un periodo de familiarización, conocieron sus componentes, sus recursos y herramientas, y también desarrollaron destrezas, habilidades, mediante distintas actividades. Uno de los elementos importantes en un curso virtual son las estrategias para evitar la deserción online. Existen investigaciones que explican que el fenómeno de deserción lo tendríamos que analizar desde 3 enfoques, relacionados con las características demográficas, la edad, el género, enfoque de tipo de curso online, metodologías, recursos, tutorías, recursos audiovisuales que a veces son escasos, carencia de habilidades y dificultad para el acceso. Entre las herramientas, enfoques y recursos digitales, utilizamos el grupo de Facebook, Classroom, plataforma que utilizamos con el objetivo de colaborar con la creación, organización de la comunicación, gestión de la tarea. Muchos docentes conocían la plataforma por su nombre o porque otros colegas la utilizaban. Esta herramienta se utilizó como complemento de Google Drive, también del grupo de Facebook, mediante el cual se compartió archivos, documentos, entre otros. Facebook, como recurso didáctico para el trabajo colaborativo, se debatió a través de distintas publicaciones, se recopiló información y se resolvieron dudas. Paddle, una herramienta muy potente para el trabajo colaborativo, fue muy sencilla y permitió en poco tiempo crear espacios de aprendizaje. WhatsApp, como recurso de apoyo al tutor virtual, fue muy útil para el acompañamiento, para la comunicación de información y para resolver dudas. El aula invertida, como enfoque pedagógico, que se complementó con el Symbaloo, que es una herramienta muy importante que la utilizamos para la cura de contenidos y también para curar portales educativos. La evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, se recolecta y se analiza la información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar y tomar decisiones. Durante la aplicación del programa se realizó una evaluación diagnóstica del contexto y del estudiante para analizar las posibilidades y necesidades de los participantes. Una evaluación formativa que cumplió con la función de informar al estudiante sobre los logros alcanzados, identificar debilidades y valorar el desempeño de avance. Una evaluación también sumativa que permitió valorar las capacidades alcanzadas por el estudiante al finalizar el proceso formativo, y se utilizó herramientas como escalas y encuestas. En la lámina podemos ver las distintas herramientas utilizadas en la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La retroalimentación es un proceso de comunicación dialógica y se centra en la capacidad metacognitiva de los estudiantes. ¿Cómo impacta en los aspectos emocionales y en la tarea? Al compartir la retroalimentación, nos importó tanto el contenido como la forma, es decir,
el modo que le digo, en qué momento lo digo y en qué contexto se dice. Durante la retroalimentación, se trabajó continuamente con el error. El audio fue un recurso educativo muy valioso para el andamiaje, para clarificar preguntas y para verificar que el estudiante comprendió la tarea. Por otra parte, el audio fue eficaz para crear un clima de confianza y hacer énfasis en puntos fuertes y débiles. El audio también fue utilizado para expresar inquietudes, ideas presentadas por los estudiantes, también para las preguntas y al mismo tiempo descubrir nuevas ideas. La retroalimentación es parte del proceso de evaluación. Las características del estudiante inciden en cómo debe ser esa retroalimentación para que el docente use la información para la mejora de sus aprendizajes. Les cuento que el chat también fue utilizado y que lo elaboramos para saber cómo estaban los docentes, cómo recibían las noticias y cómo se viven en estos momentos de pandemia. Además de comentarios escritos, necesitamos mensajes orales. Por ejemplo, utilizamos el podcast. Otro elemento que apareció durante la aplicación del programa son los distintos niveles de información en el proceso de retroalimentación. Los niveles de información que utilizamos fueron los elaborados, es decir, se proporcionaba información sobre el error que tuvo el docente, se proporcionó estrategias y reflexiones. Descartamos la información no elaborada, por ejemplo, ante una actividad, decirles si era correcta o incorrecta. A veces se suele confundir la corrección del error con la retroalimentación sobre los errores. Proporcionamos comentarios y sugerencias. A veces los docentes manifestaban emociones al ser corregidos. Miedo al ridículo, recuerdo de experiencias anteriores negativas. La videoconferencia fue una herramienta pedagógica y esta herramienta la utilizamos para presentarse, saludar, y dio sensación como de presencia social, de grupo humano. Se utilizó el chat para compartir dudas, aclaraciones e interrogantes. La evaluación del programa es un instrumento de gestión, considerado como proceso sistemático que trata de valorar el éxito de un programa. Utilizamos distintos criterios. Adecuación al contexto, se trabajó con las necesidades de los docentes. Las actividades que despertaron mayor interés fueron el trabajo colaborativo y el curar contenidos. Las tecnologías son mediadoras del pensamiento crítico y creativo. Se utilizaron diversas actividades para resolver problemas, evaluar información, poner a prueba argumentos y comunicarse efectivamente. Muchas veces se tiene miedo a integrar o utilizar las herramientas tecnológicas, por diversos factores: escasa formación en el uso y aplicación de las tecnologías, y ahí que se requirió trabajar con la alfabetización digital, es decir, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, analizar, argumentar, dudar, reflexionar, y también pensamiento creativo, armar, investigar, crear, explorar, resolver con respuestas no lineales. El vínculo entre el tutor y el estudiante fue importantísimo. Prevaleció la comunicación fluida, el clima cálido y el acompañamiento fue constante. Se tuvo en cuenta los criterios de comunicación. Se utilizó la etiqueta. Se dieron consejos y criterios para comportarse. Buenos modales digitales, ejemplos: ser agradecido, pedir cosas por favor, no abusar del escribir con mayúscula. Y si querían participar en foros, debían estar muy seguros de lo que querían escribir. El desarrollo profesional. Un elemento que apareció constantemente fue el temor y las limitaciones con respecto al uso pedagógico y didáctico de las tecnologías educativas. Integrar las tecnologías puede ser complicado,
ya que se puede tener temor a perder el control del aula, miedo a equivocarse y temor a tener menos conocimiento que nuestros alumnos. Se reflexionó sobre la integración de las tecnologías, que no se debe aislar de los proyectos institucionales, de nuestras creencias, del contexto y de las planificaciones didácticas. Ahora bien, ¿qué es integrar las tecnologías? Por un lado, deben formar parte de un todo, y también poder completar con las partes que le falta a ese todo. Otro punto interesante fue la formación pedagógica y didáctica de los docentes para integrar las tecnologías. Muchos profesores que ejercen la docencia se centran en su especialidad científica o técnica y pocas veces lo hacen desde el rol pedagógico. Otro punto importante fue el tema de planificar y reflexionar sobre la enseñanza. A veces la planificación aparecía como instrumento burocrático. Los docentes expresaban que hacían planificación porque la solicitaban. Un punto de conversación fue la ausencia de reflexión sobre lo que acontece en el aula y cómo actuamos y por qué tomamos ciertas decisiones. Soledad y cultura. Durante las narraciones, los docentes planteaban que las tecnologías enriquecen el aprendizaje, pero se observó un individualismo, que es la cultura dominante del docente. Uno de los factores fue la soledad y la ausencia de acompañamiento en las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Falta de tiempo. Otro factor que fue mencionado por los docentes fue la escasa comunicación con sus colegas y poco tiempo para diseñar un plan de colaboración. Las herramientas Zoom, Meet y videoconferencia fueron muy efectivas para la organización de grupos colaborativos. Herramientas tecnológicas. Uno de los aspectos que apareció reiteradamente fue la escasez de herramientas tecnológicas en las instituciones educativas. Quiero citar a Gairín cuando expresa: las organizaciones aprenden. El recurso más valioso es el ser humano, y los recursos tecnológicos en una organización se deben compartir y se deben utilizar. Acá les presento algunas narraciones de los docentes. Por ejemplo, en las escuelas las herramientas tecnológicas están guardadas porque están esperando que alguien nos enseñe a usarlas. La institución no cuenta con herramientas tecnológicas. Muchas veces vemos a la tecnología como herramienta técnica y con un uso poco reflexivo. La resistencia al cambio es algo natural. En primer lugar, nos encontramos con docentes que no conocen lo suficiente y tienden a demorar el cambio, ocasionado por la falta de comunicación sobre el proyecto de cambio y una visión parcializada del cambio. Por eso ese docente no conoce y tiene una visión parcial. En muchas ocasiones, los docentes juzgan negativamente el cambio por lo que pasa en su ámbito de trabajo, en su grupo de colegas, sin considerar una visión general del cambio para la institución. Otros docentes expresaban: no puedo integrar las tecnologías. A veces, los docentes tienen información sobre el cambio, pero no saben cómo hacerlo, no poseen habilidad, les faltan los recursos, tienen dificultad para trabajar en equipo, problemáticas en la cultura institucional. ¿Y esto qué es lo que provoca? Una inmovilidad. Otros docentes: no quiero integrar las tecnologías en el aula. Poseen información sobre el cambio, se sienten capaces, pero no quieren cambiar, ya que consideran que no les conviene o los obliga a moverse de su zona de comodidad. Las estrategias que se utilizó en el presente programa para tratar la resistencia al cambio fue la introducción de un plan escalonado que consistió en la colaboración, la comunicación y la participación. Un concepto que apareció
constantemente en el programa fue el tema de la curiosidad, ya que es el motor del aprendizaje. Cuando los docentes realizaban preguntas, ahí aparecía la curiosidad. Y nos preguntamos, ¿por qué ese docente dejó de asombrarse y de utilizar la curiosidad? Tal vez por ciertos paradigmas de moldear al docente, el temor a salirse de esa ruta trazada y por adoptar un pensamiento convergente en lugar de un pensamiento divergente. Algunos docentes nos comentaban, traté una vez de utilizar las tecnologías, pero abandoné. Pero ¿por qué sucedió esto? Durante el programa se observó que los docentes exploraban una herramienta tecnológica, pero cuando encontraban la primera dificultad, ¿qué es lo que pasaba? Abandonaban, por miedo al error y el miedo a equivocarse. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los docentes no integran las tecnologías? Realizan capacitaciones, creen que las tecnologías son útiles, se sienten cómodos. ¿Qué factores subyacen o están por debajo o afectando a la integración de las tecnologías? Capacitación de calidad, centrada en un paradigma basado en la cognición situada, en donde el uso pedagógico de las tecnologías es fundamental, no desde una capacitación meramente tecnicista y descontextualizada. Otro factor que puede estar influyendo es la posibilidad de acceso a las herramientas tecnológicas. También la ausencia de un proyecto pedagógico institucional en integración de las tecnologías, organizaciones centradas en un paradigma administrativo, solo el docente tiene que llenar papeles, la ausencia de un acompañamiento pedagógico, el tema del tiempo. Durante el programa de acompañamiento, los docentes reflexionaban sobre sus creencias, actitudes, emociones y competencias frente a las tecnologías. Pero a la hora de convertir esas reflexiones en acción, se observó inconvenientes en pasar de la teoría al saber hacer. Algunos docentes poseían dificultad de aplicar un conocimiento a situaciones concretas. Se trabajó sobre la importancia de diseñar un plan contextualizado y salir de la improvisación. ¿Por qué a los docentes les cuesta pedir ayuda? En este programa de acompañamiento salió como factor fundamental la formación docente individual, que se encuentra solo y que pedir ayuda es mal visto. El docente es el que sabe. Es importante interpretar los silencios del docente. Generalmente, el silencio es interpretado como ignorancia o indiferencia. Además, los modelos en que fuimos educados, los docentes, concebimos al silencio como respeto si una persona está hablando, no tener un pensamiento diferente o una postura crítica constructiva. Otro dato importante que surge en este proyecto con respecto al silencio es que hacer público los saberes es quedar expuesto al cuestionamiento y al debate. Ahora bien, el docente, ¿está preparado para recibir una crítica constructiva? Los datos demuestran que el docente debe conocer y aplicar las tecnologías en la práctica educativa. El aprendizaje autónomo es condición para continuar aprendiendo. Integrar las tecnologías depende de la calidad técnica, posibilidades pedagógicas, metodologías, creencias, acciones, emociones y actitudes de los profesores. El desaprendizaje y el reaprendizaje son procesos imprescindibles para facilitar la reflexión crítica de los esquemas de pensamiento. Los adultos están listos para aprender. La integración de las tecnologías tiene mayor éxito cuando incluye la capacitación del docente desde un enfoque situado. Es fundamental acompañar al docente para que pueda explicitar sus creencias, sus valores, pensamientos
historias, conocimientos, emociones y concepciones con respecto a la tecnología. Todos estos elementos constituyen la identidad del docente, ya que sus concepciones incidirán en la toma de decisiones ante el uso pedagógico de las mismas. Dentro de este plan de acompañamiento, será fundamental realizar el pasaje de la cultura individualista a la cultura colaborativa. Es preciso trabajar con estrategias contextuales para la integración de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. El presente programa seguirá en construcción, seguirá aplicándose en otros contextos para ir ajustando y tender a la mejora continua. Bueno, para finalizar, les dejo mi correo electrónico, mi red social, si es que me quieren contactar, y bueno, y les agradezco por este espacio para poder compartir mis conocimientos, y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Excelente disertación, doctora. De nuevo, le reitero mis más sinceros gracias y reconocimientos por sus valiosos conocimientos a través de nuestro canal Docente 2.0. Doctora, el chat está muy activo con sus valiosos conocimientos. Pero antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentarle a todos ustedes que la disertación de la doctora Marcela ha sido indexada en la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Pueden ir cómodamente a través del enlace que está disponible en el chat desde este momento para que puedan descargarlo y poder así enriquecerse de conocimientos y como además utilizarlo como apoyo y referencia para sus investigaciones. Doctora, le comento, tenemos conectado a toda Latinoamérica, a toda América, desde el Antártida hasta Canadá, y tenemos conectado al mundo desde Ecuador hasta la India. De verdad, súper agradecida. Ya en este momento son más de 30 países, ya no son 30, son más de 30 países, súper agradecida. Doctora, vamos a pasar a las interrogantes. ¿Cómo no? La primera pregunta la realiza Mariela Ojeda, desde Argentina. Nos comenta, doctora, ¿qué se hace para captar la atención de los docentes para actualizarse con las nuevas tecnologías? Muy bien. Para contextualizar la pregunta y hablar de algo particular y algo que hice en este programa de acompañamiento que lo diseñé desde mi persona, porque siempre me encanta crear programas de educación emocional para determinados profesorados. Y este es un programa particular que diseñé para un conjunto de maestros del nivel inicial, profesores de educación superior, profesores de educación secundaria y maestros de primaria. Lo creé desde mi experiencia, desde mi conocimiento, y fue un grupo que quiso estar en este proyecto. Fue por propia voluntad. ¿Y cómo se capta la atención? Y bueno, al principio, el docente es como que lo hablábamos, porque este programa sigue vigente. No es que terminó, no es que un ciclo terminado, porque vuelve a surgir a partir de determinadas problemáticas, necesidades que va surgiendo ese docente. Yo creo mucho en el docente, en su desarrollo personal y desarrollo profesional. Entonces, como el simple hecho de, ya decían, nuestra voluntad, porque no es un programa, digamos, gratuito, fruto de la colaboración, formamos una comunidad de aprendizaje, y el tema está en el acompañante, o lo podemos decir tutor, el que acompaña, pero no con un programa estructurado, sino un programa que se va desarrollando a la marcha. Y bueno, ¿cómo capto esa atención?
desarrollando la curiosidad. Lo hablábamos el otro día, o sea, ¿qué pasó con los docentes que perdimos esa curiosidad, esas ganas de explorar? Les costaba mucho explorar, indagar una herramienta tecnológica. ¿Y cómo se puede incentivar? ¿Cómo lo puede uno motivar? Y bueno, yo creo mucho en las emociones. El estar ahí, el acompañante o el tutor, una palabra de aliento, un mensaje de WhatsApp. Y me ha pasado que, bueno, quizás exploramos Paddle como una herramienta pedagógica, Google Classroom, y les costaba. Al primer intento ya no querían explorar más. Y bueno, y seguíamos explorando, seguíamos animando, hasta que pudieron explorarlo, generar conocimiento para sus alumnos, para sus estudiantes, y un llamado de WhatsApp a cualquier momento del día diciendo: Marcela, lo logré, pude, se puede. Pero bueno, eso requiere un tiempo, requiere un esfuerzo, requiere explicitar nuestras creencias, nuestra formación, esa huella que dejó nuestra formación docente en un momento histórico determinado. También pasa por nuestros valores, por nuestra formación, pero lo más lindo que le pasa a un acompañante en un proyecto pedagógico es ver la alegría y el entusiasmo del docente cuando se da cuenta que puede. Pero bueno, se requirió un esfuerzo y también reflexionar sobre sus resistencias internas para demostrar que, bueno, quizás comete errores, quizás tiene dificultades, el pedir ayuda. Entonces es como un ciclo, una cadena de emociones, de acompañar, y los propios, y otro elemento fundamental, uno no motiva solamente a un docente, es el grupo en esta comunidad de aprendizaje, es el grupo docente que también motivaba, acompañaba y ayudaba, porque esto no es aprendo individualmente, sino me alegro y ayudo para que mi colega también aprenda. Entonces también motivar desde un grupo colaborativo, eso es muy bueno. Y el acompañante pedagógico dentro de ese grupo colaborativo, como un docente más. Gracias, apreciada doctora, por sus valiosos conocimientos. Doctora, por motivos de tiempo, no vamos a poder realizarle otra pregunta, pero tiene muchísimas en el chat. Así que la invito, por favor, que pase al chat y tratemos de ayudar o resolver o dar sugerencias a los docentes a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctora, y nos vemos de nuevo en la pantalla en los próximos eventos. Muchísimas gracias. Le comparto la pantalla gigante para que se despida. Bien. Bueno, ante todo quiero agradecer nuevamente a la doctora Ruth por esta posibilidad de socializar y compartir el conocimiento, porque la verdad, cada vez que puedo compartir un conocimiento, me llena de energía, me llena de emoción. Yo creo que el docente, además de tener vocación, es un profesional de la educación y es un trabajador de la educación. Son tres elementos básicos. Y si bien me han presentado como doctora en innovación e investigación educativa, les cuento que fui maestra de grado durante muchos años en contextos adversos. Siempre di clases con chicos más pequeños, de 6 a 7 años. Transité como maestra jardinera en distintos años, de 5, 4 y 3 años. Fui profesora del nivel secundario en materias pedagógicas, filosofía, sociología. Me dediqué a la formación docente al nivel superior. Fui vicedirectora del nivel inicial y primario, y siempre hubo un elemento fundamental. En todos los niveles, en toda la experiencia que he tenido como formadora y coordinadora de equipos docentes, la afectividad. Porque creo que el aprendizaje es un hecho afectivo. Y no solamente para los niños, sino también para los adultos. Es impresionante
cómo la afectividad mueve al docente. El docente es persona, necesita ser escuchado, necesita ser mirado. Hay que cuidar al docente, necesitamos acompañarlo, no solamente en el desarrollo profesional, sino en su desarrollo personal. Un abrazo virtual enorme desde Argentina y muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por sus valiosos conocimientos y el tiempo que dedicó el día de hoy para enriquecer el quehacer pedagógico de millones de docentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted.